Próxima Centauri no es una estrella cualquiera. Próxima Centauri es una estrella de baja masa que forma parte de la constelación de Centauri. La estrella se encuentra a 4 y 24 años luz de la Tierra. Esos son 38 millones de millones de millones de millones de millones de kilómetros. Si tuviéramos un láser lo suficientemente potente, un rayo de luz necesitaría esa distancia para alcanzar la estrella. Cuando la miramos, la vemos como era hace 4 años. El objeto artificial más rápido hasta la fecha es la sonda Voyager original. Viaja a más de 56.300 kilómetros por hora, e incluso a esa velocidad tardaría miles de años en alcanzar la estrella. La única forma práctica de llegar es viajar a una velocidad superior a la de la luz. Según Einstein, la regla fundamental del universo establece que nada, salvo la propia luz, puede viajar a esa velocidad. Pero en 2037, la humanidad rompió esa regla. Se llamaba James Anderson. Llevaba 15 años en las fuerzas aéreas y siempre se decía de él que era el mejor hombre que habían tenido nunca. Hace 2 años, la NASA le invitó a participar en un proyecto pionero. La NASA siempre ha sido un sueño para él. De niño siempre se disfrazaba de astronauta en Halloween y había leído casi todos los libros sobre ellos y la historia de los vuelos espaciales. Alistarse en el Ejército del Aire fue lo mejor que pudo hacer y acabó encantado. Lo destinaron a la base Edwards como piloto de pruebas de la casa experimental. El director del proyecto era el doctor Robert Butler. Robert era un hombre alto y pelirrojo, con un cerebro que hasta Einstein habría envidiado. Fue él quien le invitó personalmente a participar en el proyecto. James aceptó casi de inmediato cuando le llamó y concertaron una reunión para discutir los detalles. El lugar de encuentro era un edificio de oficinas en el centro de Bethesda. El despacho de Robert era probablemente la habitación más limpia en la que James había estado nunca. Tenía un enorme escritorio de caoba con un monitor de ordenador que ocupaba casi la mitad de la mesa. Detrás había una estantería repleta de libros y maquetas de aviones en miniatura. Había un agradable aroma otoñal en el aire, procedente del incienso que ardía en el otro extremo de la habitación. «Hola, James. Gracias por reunirte conmigo hoy». «Siéntate, por favor. Gracias por invitarme. Estoy impaciente por explorar las posibilidades que tengo ante mí. Vamos a conseguir las formalidades fuera del camino para que podamos ir al grano. En primer lugar, necesito que firme un acuerdo de confidencialidad, ya que este proyecto lleva la etiqueta de alto secreto». Robert le tendió un grueso documento, pues supuso que se trataba del mencionado acuerdo. Había firmado miles de documentos de este tipo en el pasado, así que conocía el procedimiento. Decía que si hablabas del proyecto con alguien ajeno a él, se consideraba traición. Firmó rápidamente el documento con una costosa pluma estilográfica que tenía en su escritorio. Una vez firmados los documentos, James se los devolvió. «Entonces, ¿cuál es ese proyecto pionero del que habla? ¿Está familiarizado con el físico teórico Miguel Alcubierre? He leído sobre él. Teorizó una forma de viajar más rápido que la luz. Pero esa teoría fue refutada hace mucho tiempo». Robert se recostó en la silla. «¿Y si te dijera que hace poco hemos retomado su trabajo y lo hemos puesto en práctica?» El motor FTL de Miguel necesita una gran cantidad de energía para funcionar. Nada en el mundo puede crear tanta energía. «Sí, James», pregunta legítima. «Los científicos del Gran Colisionador de Hadrones del CERN han encontrado una forma de producir grandes cantidades de antimateria. Hemos producido suficiente para viajar a Próxima Centauri y volver. ¿Así que construyeron una nave espacial? Sí. La llamamos Trieste, en honor al sumergible pilotado por Jacques Piccard, que se sumergió en las profundidades del océano. Pensé que era el nombre más apropiado.
James se sintió humillado. Al formar parte de algo mucho más grande que él, tendría la oportunidad de dar forma al futuro de la humanidad e influir en muchas generaciones venideras. ¿A qué velocidad va? Según nuestros cálculos, Trieste va a 3.247 veces la velocidad de la luz, y usted será su piloto. Antes de que ella pudiera preguntar por la fecha del vuelo, él le entregó un contrato en el que se detallaba todo el proyecto. Este es el contrato. Fírmelo y el puesto será suyo. Tras firmar el contrato, Robert le organizó el alojamiento y le tendió la mano. Bienvenido a bordo del Trieste. Es un gran honor, señor. Cuando James se hubo instalado para pasar la semana, Robert le invitó a la amplia sala de conferencias para que conociera a las demás personas que le acompañarían en el vuelo pionero. Robert convocó a 4 personas, cada una de ellas en lo más alto de su campo y deseosas de cambiar la historia. La primera persona que le presentaron fue la ingeniera y médica Emily Cook. Emily había diseñado y ayudado a crear el reactor y el motor FTL. Era una mujer bajita, que apenas superaba el 1,80 m, con el pelo largo y oscuro. Lo que le faltaba de altura lo compensaba con inteligencia. La siguiente persona que le presentaron fue el doctor, Haruto Moon. Era médico. Era alto, llevaba el pelo corto y vestía traje. Moon se había convertido recientemente en candidato al puesto de cirujano general, así que la NASA aprovechó la oportunidad para invitarle. Entonces conoció al jefe científico, el doctor Elias Murphy. Había otra persona, el comandante del USS Trieste, el coronel Edward Thompson. Thompson no era como los coroneles con los que James había tenido el placer de trabajar a lo largo de los años. Era bajo y delgado, por lo que no inspiraba mucho temor. Sin embargo, 2010 le mostró el debido respeto. Al día siguiente comenzó la inducción. Todos se reunieron en la misma sala de conferencias. Ese día, James pudo ver por fin el Trieste. Aunque solo era una foto en la pared, tuvo la sensación de ver un barco de verdad. En la parte delantera de la nave había una gran estructura de mando esférica, donde probablemente se controlaría todo. Detrás de la esfera estaba el sistema de comunicaciones. Luego estaba el reactor, encajado entre 2 enormes anillos. Los anillos eran el componente principal del motor FTL. Detrás de él, directamente a popa de la nave, estaban los motores principales para el empuje estándar. A los lados del reactor había 2 tanques cilíndricos de combustible de I-1000, uno con antimateria y otro con materia. Al combinarse, las 2 sustancias liberaban grandes cantidades de energía. El reactor controlaba esta energía y la convertía en energía. Robert empezó explicando por qué había elegido Próxima Centauri. Como sabrán, Próxima Centauri es la estrella más cercana a la Tierra, aparte del Sol. Esto la convierte en una candidata excelente para este proyecto. Sin embargo, esa no es la única razón por la que la hemos elegido. Desde hace más de 40 años, esta estrella emite ráfagas de ondas de radio de energía ultra alta. Cuando analizamos la señal, resultó ser aleatoria, esencialmente ráfagas de electricidad estática. ¿No emiten las estrellas todo tipo de ondas? Sí, James, tienes razón. Lo notable es que ocurren cada hora. Y por si eso no fuera suficientemente extraño, cada ráfaga es absolutamente idéntica. Se hizo el silencio en la sala. Todos se quedaron estupefactos. Robert se rió. Esa fue exactamente mi reacción. Vuestra tarea es ir a la estrella y utilizar el equipo que habéis traído para estudiarla y averiguar la causa de las señales. James sonrió al ver la alegría en el rostro de Elías. Las estrellas eran su campo de estudio. Robert empezó a responder a las preguntas que le hacían. James señaló algunos detalles importantes. La nave Trieste aún estaba en construcción, todavía en órbita, y tardaría 1 mes y medio en llegar a la estrella a toda velocidad.
y debían partir dentro de un año. Tras una rigurosa sesión de entrenamiento de 1 hora, terminó la orientación y James se dirigió a casa. Durante ese año, la NASA había llevado el cuerpo de James al límite. Nunca antes había sido sometido a este tipo de pruebas, ni siquiera durante su época en las fuerzas aéreas. En uno de los simulacros, James se sentó en una silla sujeta a una rueda giratoria que giraba a una velocidad increíble para simular la fuerza G. En otro, se le colocó en una silla de ruedas y se le dio una vuelta de campana. En otra, lo metieron en una cámara de alta presión atmosférica durante varias horas para ver cómo reaccionaba a los cambios. Después de muchas pruebas, él y sus compañeros estaban listos para el lanzamiento. El día del lanzamiento había llegado. Se trataba de una misión ultrasecreta, por lo que el trayecto hasta el cohete Soyuz que debía llevarlos se realizó, curiosamente, sin periodistas. James no tenía a nadie de quien despedirse, una de las razones por las que fue elegido, ya que existía la posibilidad de que la nave explotara. La nave Soyuz cobró vida, llevándolos hacia arriba con fuerza. James nunca se había sentido tan incómodo en una silla tan cómoda. Después de unos minutos que a James le parecieron una eternidad, el temblor cesó y se sintió ingrávido. Estaban fuera de la atmósfera. «James, mira». James miró por la ventana. Ante él estaba Trieste en todo su esplendor. Estaba rodeada de andamios. Unos minutos después, la cápsula se acopló a la nave y subieron a bordo. Frente a James estaba el centro de mando y la mejor tecnología que la humanidad podía ofrecer. Al frente había una gran consola única que se utilizaba para la navegación. Curiosamente, la nave tenía gravedad, aunque James no sabía cómo funcionaba. Atravesó la espaciosa sala hasta su consola para estudiarla. A su izquierda había un pequeño joystick, similar a los que se encuentran en las máquinas recreativas. Se utilizaba para controlar los propulsores a reacción que impulsaban la nave. También había un sistema de cámaras para que James pudiera ver por dónde iban. Justo delante de James había un gran mapa del cielo. Superpuestos en el mapa había controles simples de la propulsión FTL. Emily se ocupaba de los aspectos complicados. Finalmente, a su derecha había un simple acelerador para los motores principales. Una pantalla multifunción para mostrar factores como el nivel de potencia y la velocidad. Todo en su sitio. Emily y Elías tomaron asiento a ambos lados de James. El puesto de Elías tenía pleno acceso a todo el conjunto de sensores y escáneres instalados en la nave. Podía utilizarlos para estudiar la estrella. James no sabía cómo explicar la consola de Emily, las Beitausendein, ya que era demasiado compleja para él. De momento, su trabajo consistía en asegurarse de que el sistema de navegación estuviera alineado y los motores listos para funcionar y pudieran partir. Pasaron unas horas preparándolo todo mientras retiraban los andamios alrededor del barco. Todo parece estar bien desde nuestro punto de vista. Procedan cuando estén listos. Gracias, Robert. Contactaremos contigo cuando podamos movernos a la velocidad de la luz. James, sácanos. James tocó la consola, encendiendo los motores, y la nave tomó velocidad. Pero no podían sentirla debido a la gravedad artificial. En caso de catástrofe, la nave tenía que estar lejos de la Tierra. Si la nave explotaba, sería el equivalente a detonar 500 megatones de TNT. Los motores eran increíblemente potentes. Una de las cámaras mostró la vista detrás de la nave, y la Tierra se hizo notablemente más pequeña. Finalmente se pusieron fuera de alcance. Apagó los motores y dejó que el Trieste navegara. «Estamos en posición, señor», transmitió la información al panel de control. «Bien, carga los anillos, James». James inició la secuencia de carga y la nave empezó a zumbar cuando los anillos cobraron vida. Un vistazo al indicador mostró 2 minutos para la carga. 2 minutos para la carga. Había una atmósfera de ansiedad y excitación en la nave. Ninguno de los presentes estaba preocupado. El panel de James se iluminó en verde cuando las bobinas terminaron de cargarse.
El coronel se dio cuenta y se sentó. 1000 segundos después de que las correas hicieran clic, se dirigió a la tripulación. Pase lo que pase, todos ustedes están orgullosos de este país. James, enciéndelo. James, con la mayor de sus sonrisas, asintió e hizo lo que le ordenaban. Oyeron un fuerte estallido de energía. Al mirar por la ventana, vieron colores nadando en sus ojos. Luego se hizo un silencio espeluznante. James recobró el sentido y miró el cristal que tenía delante. 24 grados centígrados. Estamos estables. Una oleada de alivio les invadió antes de empezar a celebrarlo. Lo que James vio a través de la ventana era difícil de explicar. Era como si estuvieran volando a través de un túnel azul de luz. Emily comprobó rápidamente si el motor tenía algún problema. No encontró ninguno. Poco después se reunieron en el comedor para comer, mientras el doctor Moon examinaba a James y a los demás para comprobar los efectos de ir a la velocidad de la luz. Para su asombro, todos parecían perfectamente sanos. La cena fue un asqueroso pollo liofilizado, o lo que parecía pollo pero sabía a goma. A pesar de la horrible comida, todos estaban contentísimos. En ese momento, acababan de hacer historia. Era el objetivo de la vida de todos. Estaban orgullosos. Pronto llegó la hora de dormir para el largo viaje. Thompson condujo a la tripulación al compartimento y cada uno entró en su cápsula. Las cápsulas estaban programadas para despertarse 5 horas antes de llegar a Próxima Centauri. Emily comprobó minuciosamente todos los sistemas antes de entrar en su cápsula. No quería que surgiera ningún problema mientras dormían. Cuando la cápsula de James se cerró, sintió claustrofobia y cayó en un profundo sueño. Unos minutos después, se despertó con una luz cegadora. Junto a él estaban el doctor, Moon y Elias. «Estamos aquí, James». James se incorporó lentamente y salió del caldero. Los otros 2 miembros de la tripulación también se despertaron. El doctor Moon le dio una pastilla para ayudarle a recuperarse de su largo descanso y salió del caldero. Thomas le preguntó dónde estábamos. Caminar hasta la consola le resultó un poco torpe, como si estuviera aprendiendo a andar por primera vez. La consola volvió a marcar las 4 horas, 13 minutos y 55 segundos. James se volvió hacia el doctor. «Moon, creí que debíamos despertarnos a las 5, no a las 4:15. Tiene razón, tuvimos un pequeño problema con tu cápsula. No se abría. La tripulación pasó las 4 horas restantes comprobando sistemas y comiendo. Esta vez fue pescado, tan gomoso como el pollo. Finalmente llegó el momento de apagar el motor y la nave se detuvo. Una luz cegadora destelló al otro lado de la ventana. Estaban viendo otra estrella, y fue en ese momento cuando se dieron cuenta de la enormidad de lo que acababan de conseguir. Ponernos en órbita alrededor de la estrella. James asintió con una sonrisa inmutable en el rostro y utilizó la consola para encender los 1000 motores y ponerlos en órbita. ¿Podemos filtrar toda esta luz cegadora? Hay un filtro en la portilla. Voy a activarlo. El corazón de James cayó al suelo con un sonoro golpe. Cuando Elias activó el filtro, vio que la estrella estaba cubierta de estructuras verdes similares a las estrellas de Dyson, solo que estas estructuras parecían enredaderas. Algo orgánico. Próxima Centauri parecía viva. Estaba pulsando visiblemente. ¿Qué demonios? Así no debería ser una estrella. Elias golpeó el panel con determinación. Mediante un análisis espectrográfico, llegó a la conclusión de que la estrella era, en efecto, orgánica. Nada indicaba que fuera una estrella de cualquier clasificación, aparte de la luz cegadora que emitía. ¿Cómo no se habían dado cuenta sin instrumentos en la Tierra? James llegó a la conclusión de que, de alguna manera, esta cosa fue capaz de engañarlos desde una distancia tan grande. No veo cómo eso es posible. ¿Cuánto falta para la próxima ráfaga de radio? 5 minutos. Mientras esperaba,
James estaba nervioso. Pasaron 5 minutos. Los pulsos de radio iban y venían. James sintió un ligero cosquilleo, pero era inofensivo. Según Elías, monitorizaron la señal y era la misma que los pulsos registrados anteriormente. ¿Qué opina de todo esto, doctor? ¿Moon? Moon no contestó. El coronel se volvió. El doctor Moon estaba completamente inmóvil. Doctor Moon. Lo que sucedió a continuación fue lo más perturbador y aterrador que James había presenciado jamás, y eso era decir mucho cuando se trataba de un soldado como él. Moon empezó a convulsionarse y a convertirse lentamente en algo. Sus brazos, piernas, dedos, pies, cuello, todo creció al doble de su tamaño. De sus encías surgieron dientes afilados, y los que ya tenía se partieron en puntas. Su mandíbula se separó del cráneo, formando unas fauces horripilantes. Uno de los paneles detrás de James ofrecía una vista especular de su espalda. Se había abierto, dejando al descubierto su columna vertebral, con largas y dentadas púas que sobresalían de cada vértebra, como si fuera un dinosaurio. Los mismos pinchos sobresalían de todas las articulaciones de su cuerpo. Su piel era de color verde oscuro y había sido arrancada, dejando al descubierto huesos y poderosos músculos. No quedaba nada reconocible. James corrió hacia Emily, la cogió de la mano y corrieron hacia un lugar seguro. Elías le siguió, pero el coronel Thomas, que en paz descanse, tuvo menos suerte. Moon, o lo que confundieron con Moon, se abalanzó sobre él con un grito agudo y antinatural, clavando ambas manos en el pecho del coronel, ayudado por los pinchos que crecían en sus nudillos. Thomas no emitió sonido alguno. Se quedó tendido, desplomado, con los brazos colgando por debajo de él. Su cuerpo inmóvil fue levantado del suelo. James se estremeció de horror. Hubo una explosión de sangre y vísceras. La criatura se desgarró los brazos, partiendo en dos al ya muerto coronel Thomas. Sus entrañas ensangrentadas se esparcieron por la habitación. En todos sus años de servicio militar, James nunca había visto nada más horrible. Sin tiempo para llorar a su camarada caído, llegaron al comedor y cerraron la puerta. Emily lloraba y Elijah estaba conmocionado. Ninguno de los dos quería hablar de lo que acababa de ocurrir ni de lo que lo había provocado. «Tenemos que matarlo». A nadie se le ocurrió llevar armas a la nave. Al fin y al cabo, se trataba de una misión de reconocimiento, y un suceso así no debería haber aparecido en ningún manual. Se reunieron en la entrada y James abrió la puerta. Luna se paseó por la habitación y lo miró con odio. Soltó otro fuerte chillido y corrió hacia él. James consiguió volver a entrar, pero Luna empezó a aporrear la puerta sin descanso. Intenta encontrar algo que pueda usar como arma. Puede que no lo necesitemos. La esclusa principal está en la sala con él. Hay una consola en la sala de comunicaciones frente a esa puerta que puede abrirla. Al cabo de un rato, Moon dejó de aporrear la puerta. James volvió a abrirla y vio a la criatura de pie en medio de la sala, sobresaliendo por encima del coronel, como si admirara a su última víctima. Le lanzó un trozo de metal y la criatura retrocedió de un salto hasta caer al suelo. James hizo acopio de todas sus fuerzas y determinación y corrió hacia la puerta de la sala de comunicaciones. La criatura le vio y estuvo a escasos centímetros de él, pero consiguió llegar a tiempo para cerrar la puerta tras de sí. Luna, como si supiera lo que estaba a punto de ocurrir, golpeó con mucha más fuerza que antes. Casi a la desesperada, James utilizó la consola auxiliar para aumentar la presión y abrir la esclusa. La atmósfera fuera de la puerta parecía un túnel de viento. Los golpes cesaron de repente. James oyó unas garras que repiqueteaban frenéticamente en el suelo, seguidas de un fuerte estruendo. Mientras era expulsado sin remedio al vacío, James volvió a cerrar la esclusa y presurizó. Cuando abrió la puerta, tanto la criatura como el coronel habían desaparecido, y en el suelo y alrededor de la esclusa había profundas marcas de garras. Para su horror,
Miró hacia arriba y vio que la criatura había destruido por completo la sala de mando. Todas las consolas habían sido destruidas y no había forma de utilizarlas. Estaban varados, incapaces de dirigir la nave. Fue entonces cuando Sveighausen-Dane llamó a Emily y Elias, cuando ya era seguro. Ambos pusieron la misma cara de asombro al ver los daños. ¿Podemos activar el motor desde el compartimento del reactor? Sí, pero no tendremos controles de navegación. Se dirigieron a toda prisa a la sala de control del reactor. La sala era diferente del resto de la nave. Tenía un diseño industrial. Emily estaba usando su magia para intentar cargar los anillos antes de la siguiente explosión. No había forma de predecir cuál de los dos se convertiría en la cosa. Sus dedos tecleaban con una velocidad inhumana. Esto no puede estar pasando. ¿Qué ocurre? Los anillos no se están cargando. La cosa debe haber golpeado a uno de ellos cuando se eyectaba por la esclusa. James sintió como si el universo entero intentara matarlos. Los tres se acercaron a la ventana. Se sorprendieron al encontrar una profunda herida abierta en el lateral de uno de los anillos. Eso significaba que su única oportunidad eran los motores principales. Podrían alejarse lo suficiente e intentar reparar los anillos con un paseo espacial. No sabían hasta qué punto les estaba afectando el pulso y no perdieron tiempo en encender los motores. Desde el compartimento del reactor, Emily dejó pasar toda la energía disponible por los motores, incluida la de soporte vital. Después de 30 minutos, se estaban moviendo lo suficientemente rápido como para que ella pudiera sentir la estrella orgánica retrocediendo lentamente. Quedaban 15 minutos hasta el próximo estallido. Sin nada que hacer, se dispersaron en cámaras individuales. Por si acaso no estaban lo suficientemente lejos de la estrella. Los motores seguían funcionando. Mantenían contacto constante. Utilizando el sistema de comunicaciones interno, Elias monitorizó la explosión. Los tres estaban más asustados que nunca, pues ahora sabían lo que podía ocurrir. Su destino parecía inevitable. De repente, la explosión estalló y desapareció. Emily empezó a llorar de nuevo. Según James, todos estaban a salvo. Respiró aliviado. Un problema menos del que preocuparse. Pero de repente Emily dejó de llorar. «Elijah, estoy aquí. James, estoy aquí». El mismo grito que había oído el doctor. Moon salió de los altavoces. Era tan fuerte que los tímpanos de James ardían de dolor. Entonces llamó a Emily. Pero era demasiado tarde. Estaba en la sala de la cápsula. Elijah era lo único en lo que podía pensar en ese momento. El camino hacia él estaba despejado. Estaba en la sala de comunicaciones. James hizo un rápido viaje hasta él. Solo les quedaba 1 hora. Ambos se dieron cuenta de que sin Emily no había ninguna posibilidad de arreglar el anillo. Con esas palabras, Emily empezó a llamar a la puerta mientras se completaba la transformación. James empezó a escribir lo que había pasado y lo que representaba la estrella próxima Centauri. No sé si este mensaje llegará a la Tierra. Incluso si lo hace, será demasiado tarde para nosotros, ya que la comunicación a la velocidad de la luz tarda 4 años en alcanzarnos. Estamos demasiado lejos. Emily acaba de salir de la cápsula. Ella sabe dónde estamos y está tratando de hacer lo mismo con esta puerta. No sé cuánto tiempo nos queda. No sé qué nos atrapará primero, Emily o la próxima explosión. Todo lo que sé es que no queremos morir de cualquier manera. Estoy pensando en evacuar el aire de esta habitación. Elías asiente y empieza a llorar desconsoladamente. Le abrazo con un brazo mientras escribo este artículo con el otro. El aire se está acabando. Una persona puede vivir unos 6 minutos sin oxígeno. Es una muerte agónica, pero mucho mejor que la alternativa. No me arrepiento de haber ido a esta misión. Tampoco Elías. Tenemos suerte de enorgullecer a nuestro mundo. Si está leyendo este mensaje, por favor manténgase alejado de Próxima Centauri. Sveighausen-Dane no es lo que parece. La habitación se ha quedado completamente sin oxígeno.
Elías ha perdido el conocimiento. Estoy destrozado. Pero sé que no durará mucho. Mensaje enviado. Tiempo estimado 4 años, 6 meses, 2 días.